La semana pasada, Last week, para los que no estuvieron y los que estuvieron, for those that weren't here and those that were here, comenzamos a enseñar de lo que qué significa la salvación, we started teaching on what salvation means. o what it means to be saved. O qué cosa es ser salvo. Y di una pequeña introducción And I gave a small introduction. y hoy And today, quiero enseñar con más detalles I want to teach with more detail a través de la Biblia through God's Word. qué significa la salvación. What does it mean to be saved? Amén. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso So we're going to do a short summary de lo que enseñamos la semana pasada. of what we taught last week. Y usted puede encontrar la enseñanza You can find the teaching en el canal de YouTube. on the YouTube channel. Ahí está la enseñanza completa. The teaching will be there. Ahí están todos los detalles con las And all the escrituras. details and all the information will be there. Entonces si usted está interesado la puede buscar ahí. You can seek it there if you like. La semana pasada dije esto. Last week I said, Estas enseñanzas, these teachings, estas dos que he enseñado, these last two that I've been teaching, muy probablemente sean las enseñanzas más importantes que yo enseñe aquí en la iglesia. I would believe that these are the most important teachings that I've taught here at the church, Porque tiene que ver con la salvación de nuestras vidas. because it has to do with the salvation of our life. Entonces la semana pasada So last week, comenzamos una introducción de lo que significa ser salvo. we started with an introduction what it means to be saved. A ver quién se acuerda. Who does anyone remember? La salvación es un llamado a qué? The salvation is a calling to what? La salvación es un llamado a caminar en justicia. It's to walk in righteousness. Salvation Salvación is a call es un to llamado walk in para righteousness. caminar en justicia. ¿Ok? Porque ¿qué sentido tiene So what sense does it make que si usted se está ahogando that if you're drowning y yo lo rescate and I rescue y you le digo ya te salvé and I say I saved you y already te vuelvo a tirar al and then agua, I throw you again into the water, ¿te salvé o no te then I salvé? saved you or didn't I save you? You're still drowning. Te está ahogando todavía. So if God rescue you So si Dios te from rescata sin, del pecado, it makes no sense for him to throw you back in no hace sin. ningún sentido que te vuelva a tirar otra vez para el pecado. It's a call to Hay un righteousness. llamado a justicia. Es un llamado a caminar en It's justicia. a calling to walk in righteousness. La salvación no consiste Salvation does not consist en una oración de un día, of a prayer of one day, pero la salvación es una búsqueda constante de la justicia de Dios. but salvation is a constant seeking of the justice of God and Okay. the righteousness of God. También hablamos del We arrepentimiento also spoke on repentance y cómo comienza el arrepentimiento. and how does repentance start. Enseñamos que comienza con una convicción We spoke that it starts with a conviction, que nos da convicción de las impurezas en nuestras that vidas. it gives us a conviction of any impurity in our lives. Y entonces, una vez que sentimos eso, And once we felt this, ya comenzamos a sentir el deseo de dejar esas impurezas atrás. what happens then we start leaving the desires to leave the impurities behind. Entonces, a través de la gracia de Dios, And ya through the grace of God, podemos vencer esas impurezas. we can conquer these impurities in our lives. ¿Y cuál es el resultado final? Convertirnos en nuevas criaturas con Cristo. And what's the last result is to be converted to Christ. Ok, hablamos también de la gracia de Dios. We also spoke about the grace of God ¿Y qué sucede cuando eres verdaderamente salvo? and what really happens when you're truly saved. La gracia te da la convicción, The grace gives you the conviction. te da la fe para creer en It Cristo gives you the faith to believe in Christ. y te da la convicción para que te arrepientes a la And misma it vez. gives you the conviction for you to live a repentant life. Y te ayuda en el proceso de santificación y And it helps in the purificación. process of purification and sanctification. La persona que es salva The person that is saved, no se queda en un estado de pecado. you don't say living in a state of sin. La persona que es salva The person that is saved busca la justicia y el reino de Dios seeks the righteousness and the kingdom of God. para no quedarse en el mismo lugar. So they won't have to stay in the same place. De lo contrario, nunca fuiste On salvo. the contrary, you were never really saved. Explicamos que la gracia de Dios We explained that the grace of God es una habilidad que Dios nos da is an ability that God gives to us porque nosotros no podemos enfrentarnos al pecado por nuestras propias because we fuerzas, cannot face sin in our own strength. pero es la gracia de Dios que nos da esa habilidad. But God's grace gives us that ability. Ok, la gracia de Dios también enseñamos que nos cubre
We also taught that the grace of God covers us en el proceso de santificación y in purificación. the process of purification and sanctification. En otras palabras, en la búsqueda de la justicia As de we're Dios. seeking God and His righteousness. Aunque la gracia de Dios, The grace of God, todos dicen, no, la gracia me cubre. we all say the grace covers me. Que la gracia te cubre mientras estés buscando su reino y su Well, justicia. yes, the grace will cover you as long as you're seeking His righteousness and His kingdom. Es el resultado de una persona salva. That's the result of someone that is saved. Si usted dice, If you say, Jesús me salvó, Jesus saved me, ¿te salvó de qué? of what did He save you? Del pecado, ¿verdad? From sin, right? Entonces, si te salvó del pecado, If He saved you from sin, significa que te sacó de ese lugar, that means He took you out of that place. te puso en otro lugar He put you in another place para que seas una persona diferente. so that you can be a different person. Entonces, la gracia de Dios So the grace of God no te salvó didn't just save you si todavía estás en el pecado. if you're still living in sin. Pero si ya estás en el camino a caminar a la santificación y a la pureza, But if you're looking forward and you're walking toward pureness and righteousness, entonces ahí nos cubre porque no somos perfectos. it covers you. Then the grace Y siempre fallamos, we're not perfect. ¿verdad? We do fail. Aprendimos que en este proceso de We santificación, also learn in this process of sanctification, Dios está preparando a la iglesia ¿para qué? God is preparing the church for what? Para su venida. For His return. ¿Y cómo es esa preparación de la santificación y purificación? How's that process of purification and sanctification? Nos está limpiando las vestiduras, He's cleansing our clothing, garments, our garments. Thank you. porque el Señor Jesús, el novio, Because the Jesus, the groom, viene por una iglesia limpia y is coming purificada. for a clean and purified church. Aprendimos que las vestiduras de lino fino son las acciones de los justos. We learned that the fine linen are the garments of the righteous. Es el comportamiento que nosotros tenemos diariamente. Is the behavior that we have daily. También aprendimos que cuando respondemos a la salvación, And we learn when we respond to salvation, el primer paso que hacemos es obedecemos el sentir del Espíritu Santo the first thing we do is we obey what we sense of the Holy Spirit, y Él nos comienza a guiar para caminar en el camino correcto. and then He starts leading us so we can walk in the right path. El resultado final And the end result is es que Dios nos está limpiando. that God is cleansing us. Hay impurezas en nuestras Because vidas there's impurities in our life, y Dios quiere and limpiarnos. God wants to cleanse Dios us. quiere He wants santificarnos. to sanctify you. Dios quiere He purificarnos. wants to purify you. Y eso es lo que el Señor está haciendo con And nosotros. that's what the Lord is doing with us. Ok, vamos a comenzar hoy. So let's start today. Ok, lo primero que tenemos que analizar es lo siguiente. What we need to analyze is the following. Familia, si la iglesia entendiera lo que significa ser salvo, If the church will understand what it means to be saved, ya estuviéramos en avivamiento. we would already be in revival. ¿Por qué? Why? Porque lo que aviva al pueblo de Dios Because what causes revival in God's people es el caminar en justicia. is to walk in righteousness. La injusticia Unrighteousness te aparta de Dios. separates you from La God, justicia but righteousness te acerca a Dios. makes you draw close to Him. Hablamos de avivamiento, We speak about revival. que si viene en el 8 de If it diciembre, comes December the 8th, que si es enero or 15, January que 15th, si es mayo or 23, it's May 23rd, puede venir cualquier it día. can come any moment. Pero sí te digo, But I do say, no va a venir sobre impurezas. it's not going to come over impurities. Va a venir sobre un pueblo que está buscando la It's justicia going to de come Dios. upon a people that are seeking God's kingdom and His righteousness. Y ese es el sentir que he tenido en el And corazón. that's the thing that I have felt in my heart. ¿Qué estamos viendo ahora en el mundo? What do we see in the world today? Una de las cosas que estamos viendo es lawlessness, Estamos viendo que en español es un comportamiento ilegal. okay, thank you. Okay, ya lo digo. Estamos viendo un comportamiento ilegal Yeah, lawlessness. que significa desorden, That it means disorder. que significa desenfreno. It means have no restraint. Las personas no quieren obedecer leyes. People don't want to obey laws. Ellos quieren libertinaje. They want freedom. Queremos ser libres para hacer lo que queremos hacer. We want to be free to do whatever we want, desire to do. En realidad, las leyes But truly, laws detienen a las personas detaining people, que no hagan ciertas cosas. it stops them from doing certain things. Las leyes humanas Human laws, no quitan el pecado, they don't take away the sin,
no vencen el pecado, They don't conquer sin, pero controlan. but they control it. Entonces, por ejemplo, un asesino, For example, a murderer, si te enojas somebody gets angry, y quieres darle una bofetada a and you alguien, want to punch somebody, te acuerdas que hay leyes you remember there's a law que si le das un golpe a alguien, that if you punch someone, puedes ir preso. they can arrest you. Ahora, eso te retiene un poquito, So that restrains you a little bit, pero no te quita el problema. but it doesn't take away the problem. Entonces, es como también poner un asesino It's like putting a murderer que cometió asesinato, that he murdered someone, lo pones en la prisión, you put him in prison, no significa que el problema se le fue. doesn't mean that the problem left En him. la prisión va a matar In prison, he can also kill y someone. vamos a decir que sale de la prisión, Let's say that he leaves prison, va a volver a hacer lo he mismo, may do it again, porque el problema because the problem está en el corazón. is in the heart. Llegar a mi start está en el corazón. It's in the heart. Entonces, lo primero que tenemos que ver como hijos de Dios es el comportamiento ilegal que está sucediendo en todo el mundo. So the first thing we have to see as children of God is the illegal behavior happening in the world. Ok, ¿cuál es la causa de ese And comportamiento ilegal? why do people behave this way in the world? Lawlessness, ¿verdad? Sí, Like el el comportamiento ilegal. comportamiento ilegal. Thank you, Pastor. Yeah, I like that word, lawlessness. Yeah. Lawlessness. ¿Cuál es la razón? El pecado, ¿verdad? And what's this? That's a problem because of sin Y la falta de qué? De caminar en justicia. and because people don't walk in righteousness. El pecado Sin es un virus is like a virus que el hombre no puede controlar. that man cannot control. No puede controlarlo y siempre te va a llevar a hacer las cosas incorrectas. Man can't control it, and this virus of sin will always take you to do wrong things. Ahora, la palabra correcta para eso es la práctica de la injusticia. So the right word for that is the practice of unrighteousness. Lo único que testifica The only thing that testifies que el Mesías resucitó, murió y venció el pecado that Jesus resurrected, was raised, and conquered sin es la justicia en nuestras vidas. is the righteousness of God in our life. Nadie puede testificar del Mesías No one can testify about the Messiah sin tener frutos de justicia, without having fruits of righteousness, porque Él murió en contra de los pecados because he died against the sins y a favor de la justicia. and in favor of righteousness. Nosotros, si nos llamamos hijos de Dios, If we call ourselves children of God, es porque tenemos un llamado a caminar en it's justicia. because we have a calling to walk in righteousness. Los que somos salvos Those of us that are saved, testificamos we testify de un Mesías of the Messiah a través que caminemos en justicia. as we walk in righteousness. No injusticia, Not unrighteousness, sino justicia. but righteousness. Podemos ver en Romanos capítulo 3, versículo 21 al We 22. can see in Romans 3:21 and 22. You got it, Tony? Romans 3, 20. Stay with me, Tony, okay? Stay with me. 21, 22. I'm going to start reading. Romanos 3:21, 22. Dice, pero ahora, I'm going to read the whole verse. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Dice, atestiguada por la ley y por los profetas, ¿verdad? But now righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. Entonces, dice el 22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que ¿qué? Los que creen, porque ya no hay distinción. So even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and all who believe, for there's no difference. Que note que no está apartando la ley, sino que está agregando la justicia al caminar con la ley. So it's not separating the law, it's talking about living in righteousness through faith. ¿Y es para quién? Para todos los que creen. And it's for all who believe. ¿Cuántos de ustedes recibieron a Jesús como Señor y How Salvador? many of you receive Jesus as your Lord and Savior? Entonces, la manifestación de la justicia tiene que manifestarse en su vida. So then the righteousness needs to be manifested in your lives. Ok, ¿qué significa la palabra righteousness? La palabra justicia. La justicia, ¿qué significa la palabra justicia? Ok, what it means to be a righteous person. ¿Qué quiere decir ser una persona que righteous, Que justo. justo? Amen. Ok, significa hacer lo correcto. It means to do the right thing. Ok,
Ahora, yo le hago una pregunta a usted. I ask you a question this morning. Si nosotros ahora, si yo quito la Biblia, If I remove the Bible, yo voy a quitar la Biblia, la voy a esconder, nunca existió. I'm going to hide the Bible. It never existed. I'm hiding it back here. ¿Cómo usted sabe How do you know que usted está haciendo lo correcto? that you're doing the right thing? ¿Cómo usted sabe que sus acciones están malas? Están How do you incorrectas? know that the things that you do are wrong? If I take away the Bible, Si yo remuevo la Biblia, can somebody tell me how do you know when you are doing things that are wrong? ¿alguien me puede decir cómo usted va a saber si están haciendo cosas mal hechas si yo remuevo la Biblia? Anybody? Alguien. Sí, pero si removemos la Biblia, los mandamientos We're vienen de talking aquí. about we remove the Bible. Si las removemos, If we remove it, ¿cómo? How do you know that you are wrong? ¿cómo tú vas a saber que estás haciendo la cosa mal hecha? You can't, no? Tú no puedes. Even the laws, the human laws, Hasta las leyes humanas are a copy of the es Bible, una copia de la Biblia. which they don't fix the problem. Ellos no arreglan el problema. They try to control the Tratan problem. de controlar el problema. Pero sin la Biblia, But without the Bible, ¿cómo usted sabe qué hacer correcto y qué no hacer how do you correcto? know what to do right or wrong? How do you know how to do right ¿Cómo or usted wrong? sabe cómo comportarse y no How do you comportarse? know how to behave or not, doing wrong or right? ¿Alguna vez usted, Has at any moment, any of you, yo diría los hombres más que todo, I would say men more than others, ha pedido un mueble de Amazon have ordered a piece of furniture from Amazon y el mueble de Amazon llegó and then you received it y tenías el manual de las instrucciones contigo and you had the instructions with you of how to build it y pusiste el manual atrás and you put the manual back y there empezaste a construir el mueble. and you started constructing the furniture. Terminaste el mueble You did finish it. y te sobraron 10 tornillos. You had 10 screws left over. That's me. ¿Será que los chinos me pusieron 10 I tornillos think extra? the Chinese put some extra screws there. Y entonces cuando pusiste el mueble, So when you place the furniture, está como doblado así. it's a little bent to the left. Y la puerta no abre porque abre para adentro, no para And afuera. then the door opens inside and it doesn't open outside. Ok, eso es un ejemplo That's an example de lo que es tratar, edificar y cambiar nuestras vidas what it is for us ourselves to try to edify and build our lives sin el manual principal. without the principal manual. Sin este manual principal, Without this principal manual, ¿cómo usted puede edificar su vida? how can you edify your life? Nuestro templo Our temple es el templo del Espíritu Santo. is a temple of the Holy Spirit. The only one that knows how to edify our temple is the Lord. El único que sabe edificar nuestro templo es el Señor. And the only manual that we have is the Bible. Y el único manual que tenemos es la Biblia. Ok, ¿está conmigo? Are you with me? Ok, el plan de salvación The plan of salvation, lo podemos encontrar we can find it en este manual in this manual desde el principio from the beginning hasta el final. to the end. Y lo vamos a ver hoy aquí. And we're going to see it today. Ok, los mismos comportamientos The same behaviors que habían al principio en este manual that were in the beginning in this manual son los mismos comportamientos are the same que behaviors estamos viendo hoy en día. that we're seeing today. Las cosas no han cambiado Things have not changed. porque la cultura ha cambiado. The culture has changed. The swag has changed, El swag ha cambiado. O sea, el swag ha cambiado. pero el pecado es el mismo. But the sin is the same. El pecado es el mismo. Sin is still the same. No one but one has been able to deal with sin. Nadie, solo uno pudo lidiar con el pecado. La palabra nos enseña The word teaches us que todos antes de Cristo, that everyone before Christ, ninguno pudo hacer las cosas correctas completamente. none of them were able to do things correctly. Solo uno. Only one. Ese lidió con el pecado directamente. Because he dealt with sin directly. Ok, ¿cuál es la definición bíblica de pecado? Well, what's the biblical definition of sin? Vamos a Primera de Juan, Let's go to 1 John capítulo 3, versículo 4. chapter 3, verse 4. All right, you got it. Dice, todo el que peca, ¿viola qué? La ley. ¿De quién? Ok, porque todo pecado va contra qué? La ley de Dios. No lo digo yo, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Ok. So whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. So they're sinning Okay. against who? God. Ok, vamos a ver So let's see
los resultados the results, o el comportamiento or the behavior por causa del pecado. because of sin. Ok, ¿qué es el pecado? What is sin? Todo lo que viola ¿qué? Everything that violates what? Todo lo que nosotros hagamos en contra de la ley de Dios Everything we do against God's law es sin. es un pecado. No, eso a mí al principio me dio estrés. That kind of stressed me out. At the beginning, it stressed me out. Yo abría esto, I would open the book ¿quién puede cumplir todo esto? and I would say, who can fulfill all this? No one. Nadie. So así, ay, gracias, pastor. Go like that, breathe in deeply and say, thank you, Pastor. Ok, por eso ahí lo vamos a aprender. Por eso es que Dios nos dio su Hijo Jesús. That's why God gave us His Son Jesus. Y ahí lo vamos a aprender. Pero vamos a ver un ejemplo en Osea, But let's look at an example in Hosea capítulo 4, versículo 1 al 3. chapter 4, verses 1 through 3. Ok, dice la palabra de Dios: oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque dice, no hay verdad y no hay ni misericordia. Y después el tercero que dice, ni conocimiento de Dios en la tierra. So hear the word of the Lord, you children of Israel. For the Lord brings a charge against the inhabitants of the land, and there is no truth or mercy or knowledge of God in the land. Ok, mire el comportamiento, tres cosas. Look at the behavior, three things. No hay verdad, There's no truth, no hay misericordia there's no mercy, y no hay conocimiento de Dios. and there's no knowledge of God. Vamos a traerlo hoy. Let's bring it to today. ¿Qué vemos hoy? What do we see today? ¿Cuántas personas usted puede confiar? How many people can you really trust in today? Yo lo veo todos los días. I see it every day. Soy testigo con Vite cuando lo vemos allá afuera. I'm a witness with Vitu out there. Las personas no son dignas de confiar. People are not worthy to be trusted. Y si te pueden robar, te roban. And if they can steal from you, they will. Si te pueden mentir, te And mienten. if they can lie, they will lie to you. ¿Cuántas personas usted puede nombrar que usted puede confiar? How many people can you actually number that you can truly Mire, trust? mi hermano, a veces yo no me puedo confiar ni yo mismo. Sometimes I can't even trust myself Porque decimos algo hoy y mañana queremos hacer otro. because I say one thing today and then tomorrow I want to do something else. Entonces, vemos el primer resultado, la verdad, So we see the first result, porque no hay verdad. the truth, because there's no truth, Después dice, no hay misericordia. there's no mercy. Cuando usted no paga la renta, If you don't pay your rent, ¿cuánta misericordia le enseña a usted el landlord? how much mercy does the landlord show you? Cuando usted no paga la luz, When you don't pay your light bill, a ver si FML te dice, Helio, tú eres tan buena gente, no te preocupes. does FPL say, hey, you don't worry about it, you're a good guy? Cuando no pagas la tarjeta de crédito, ¿cuántas llamadas no te entran al When teléfono? you don't pay your credit card, how many calls you get on your phone? ¿Dónde está la misericordia? Then where's the mercy? No nos enseñó Jesús que perdonemos las deudas de otros así como Él nos perdonó a Didn't nosotros. Jesus to forgive our debtors like He forgave us? Cuando usted comete error, ¿cuántas personas le enseñan misericordia? When you make a mistake, how many people show you mercy? Yo estoy seguro que si yo cometo un error grave aquí, I'm sure if I make a great mistake here, voy a tener así las manos así, mira, te lo dije, ahí está, ya, falló. and then, people are going to be all happy, oh look, I told you, he messed up, he failed. No hay misericordia. There's no mercy. Ok, vamos al versículo 2. Let's go to verse 2. Y el tercero dice que no hay conocimiento de Dios en la tierra. And then the third thing it says, there's no knowledge of God in the land. ¿Qué estamos viendo en las iglesias? What do we see in churches today? No se está enseñando correctamente. The churches aren't teaching the truth correctly. Se habla de un evangelio We speak about a gospel, que la prioridad es finanzas, that the priority is finances, sanidades healing, y poder obtener lo que tú necesitas. and to obtain what you need. Pero el evangelio es bien claro. But the gospel is clear. Dice buscar su reino Seek his kingdom y buscar su justicia. and his righteousness. Después de ahí, And after that, todo lo demás será añadido. everything will be added. Pero no empieza de todo lo demás. But it's not after you get the things. Bueno, ahora soy justo porque tengo. Now I'm righteous because I have. Estaba leyendo en Apocalipsis capítulo 3, In Revelation chapter 3, I was reading, la iglesia de la Odisea, the church from Laodicea, dijiste en tu corazón you said in your heart que tenías riquezas that you had y riches que no te hacía falta nada. and that you needed nothing. Y dice el otro versículo, And then the next verse pero says, yo te digo but I say que to you estás desnudo, that you're que naked, estás pobre, that you're que poor, estás perdido, and that you're lost porque no tienes nada. because you have nothing. Dice, y
compra mi oro que refina, And the Lord says, buy my gold that refines, para que te puedas comprar nuevas vestiduras. so that you can get new garments on. No me voy a meter ahí, pero... I'm not going to get into that now. ¿Ok? But Entonces, versículo 2 dice verse 2 says, que aquí vienen las acciones del pecado. here's the actions of sin: Perjurar, swearing, mentir, lying, matar, killing, hurtar, que es robar, and stealing, that is robbery, adulterar, committing adultery, los adúlteros prevalecen, and they prevail, the adulterer. homicidio tras homicidio suceden. They break all restraint with bloodshed upon bloodshed. Y el versículo 3 dice, And verse 3 says, por lo cual se enlutará la tierra y se estrenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, aún los peces del mar. therefore the land will mourn. De los peces del mar morirán. Therefore the land will mourn, and everyone who dwells there will waste away with the beasts of the field and the birds of the air. Even the fish of the sea will be taken away. Ok, aquí vemos las consecuencias del pecado en el versículo 2, se la leí, So we see the consequences of sin here. que es lo que produce en nosotros el pecado, estas acciones. These actions is what produces sin. Ok, vamos al versículo 4. Let's go to verse 4. Dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. And Verse 4. Verse 4. You got it there? You got it there? Verse 4. verse 4. Hear the word of the Lord, all you children of Israel, for the Lord brings a charge against the inhabitants of the land, and there's no truth or mercy. Ok, versículo 5 dice, caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y tu madre destruiré. Verse 5. Verse 5. Is that there? I don't see That's it. chapter Oh, 4. okay. Verse 5. Oh, okay, I'm sorry. No, it's okay, don't worry. That's my mistake. Verse All 5. right. Look for it in your Bibles. Entonces, verse 6 says, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Okay, Translate. my people were destroyed because they lacked knowledge. Por cuanto desechaste el conocimiento y yo te echaré del sacerdocio. So you rejected my knowledge, so I reject you from the priesthood. Y después dice, porque olvidaste que las leyes de tu Dios, Because you forgot the laws of your God. yo también te olvidaré a tus hijos. I will also forget your children. Ok, mi pueblo padece, ¿por qué? My people lack, they perish. Why, my people? ¿El conocimiento de qué? The knowledge of what? ¿Cómo usted sabe si está bien o está mal? How do you know if you're right or wrong? Si vas a una iglesia If you go to a church y te dicen que no te voy a juzgar and they say, I'm not going to judge you por tu pecado, because of your sin, y te dicen, bueno, la gracia te cubre, continúa. and they tell you, oh, grace will cover you, continue. Entonces, ¿cómo usted va a saber si está bien o está mal? So how do you know if you're right or wrong? ¿Cómo usted va a saber su comportamiento si usted no tiene conocimiento de la verdad o lo que está incorrecto? How do you know from good to evil if you don't have knowledge of God's word and how to behave right? Esto es un resultado de las violaciones de las leyes de Dios. That's a result of the violations of God's law. Okay, yo sé que hoy se ha enseñado I know that today has been taught que no debemos obedecer los mandamientos del Señor, that we should not obey God's command ya que no estamos bajo la ley, since we're not under the law anymore, sino que estamos bajo la gracia. since we're under the grace. Pero me gustaría explicar esto con más detalle. But I'd like to explain this with a little bit more detail. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender We must understand que necesitamos este conocimiento that we need this knowledge para que Dios pueda trabajar en so nosotros. God can work in us. Ok, vamos a Éxodo capítulo 31, versículo Let's 18. go to Exodus 31:18. Ok, dice la palabra, y cuando termina de hablar con Moisés, ¿quién termina de hablar con Moisés? Dios, ¿verdad? Sobre el monte de Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de qué? De piedra, escritas ¿por qué? Por el dedo de Dios. Ok. And when he had made an end of speaking with him in Mount Sinai, he gave Moses the two tablets of testimony, tablets of stone, written with the finger of God. Que primero los mandamientos fueron, Dios los puso en un tablero de piedra. So God put
the commands in a tablet of stone. Se lo entrega a Moisés He gives it to Moses, y después dice que él mismo lo escribió con su dedo. and God says himself, he wrote it with his finger. ¿Usted cree que es sabio que nosotros ignoremos algo que Dios escribió con su dedo? Do you think it's wise for us to ignore something that God wrote with his finger? Si lo escribió con su dedo, If he wrote it with his es finger, porque es importante. it's because it's important. ¿Usted cree que es sabio ignorarlo? Do you think it's wise to ignore it? Ok, so tengamos eso en cuenta. So we have that in mind. Ok, ahora quisiera explicar algo. I'd like to explain something else. Está la ley de Dios, So we have the law of God. que se refiere a los 10 mandamientos o la ley moral, So we talk about the 10 commandments of God and the moral law. y está la ley de Moisés, And then we have the law of Moses. que se refiere a Daniel como la ley de la ceremonia. So it's like because it has to do with the laws of the ceremony. Ok, vamos a ver esto un momentico en Daniel capítulo 9, versículo 10 al 11. Let's see this in Daniel 9, chapter 9, verses 10 and 11. Y esto es importante entender. It's very important to understand this. Yo enseñé de esto hace mucho tiempo, I taught about this a while back, pero no lo grabamos. but we didn't record it. Otro día lo enseño con más detalles, I'll teach it another day with more details. pero hoy se lo voy a dar por arribita. I'm just going to touch on it briefly today. Dice, y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. So we have not obeyed the voice of the Lord our God to walk in his laws, which he has set before us and his servants and the prophets. Y después dice el 11, ciertamente todo Israel ha transgredido su ley. Que su ley, que es la ley de Dios, ¿verdad? Y se ha apartado sin querer obedecer tu voz, por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición. Let me finish, I'm sorry, this is long. Y el juramento que está escrito, y después dice otra ley, la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Yes, all Israel has transgressed your law and has departed so as not to obey your voice. Therefore, the curse and the oath written in the law of Moses, the servant of God, have been poured out on us because we have sinned against him. Ok, está la ley de Dios, So we have the law of God que él escribió con su dedo, that he wrote with his finger, él escrita por Dios, written by God, escrita en unas tabletas de piedra and written in stones, tablets of stone, y puesta dentro del arca del pacto. and then put inside the ark of the covenant. Está la ley de Moisés, So we have the law of Moses, escrita por Moisés, written by Moses, escrita en un libro written in the book, y puesta al lado del arca del pacto. and then also put inside the ark of the covenant. Dos leyes diferentes, Two ¿verdad? different laws. El propósito de la ley de Moisés The purpose of the law of Moses era que las personas supieran qué hacer cuando pecaban. is for the people to know what to do when they sin. En otras palabras, en ese tiempo no se estaba lidiando con el corazón. So back then, they weren't dealing with the heart. Entonces, si a usted le gustaba robar, For example, like if you like to steal, Moisés te escribió un librito Moses wrote a book, que dice, si robas, and he said, if you steal, búscate 3 gallinas, get 3 chickens, un pavo, a turkey, llévasela al take sacerdote, it to the priest, él hace la ceremonia you do the ceremony, y después te perdonan tus pecados. and then your sins will be forgiven. Pero sigue robando Pero continue to steal. y entonces la semana que viene ven con 3 patos más. And then next week come with 3 more turkeys. O sea, continuabas en el pecado. So you actually continue in your sin. Entonces, como en ese tiempo, So back then at that time, Dios estaba estableciendo sus leyes para que su pueblo voluntariamente las siguiera. so God is establishing his laws so that the people voluntarily will follow them. Pero obviamente el pueblo estaba buscando impureza e injusticia y no la justicia But de the Dios. people were looking for impurities and unrighteousness and not the righteousness of God. Entonces se hacía una ceremonia So they would do a ceremony para los pecados, for the sins, pero no cambiaba el corazón de la but persona. they would not, the people's heart would not change. Ahora, ¿qué sucedió cuando Jesús fue a la cruz? So what happened when Jesus went to the cross? ¿Verdad? ¿Murió por qué? He died for what? Ahora usted y yo tenemos que separar una gallina. Do you and me have to separate a chicken up? El que yo coja separando una gallina es el brujo. If I catch you separating a chicken, I know you're into witchcraft. Si usted va a separar una gallina, If you're gonna separate a es chicken, para que me haga un caldo de pollo. you better make me a good chicken soup.
Ok, entonces, ¿qué pasó en la cruz? Jesús murió por nuestros So pecados. what happened on the cross? Jesus died for our sins, Y esa ley de Moisés and the law of Moses, o de la ceremonia of the ceremony, ya no tenemos que hacerla. we don't have to do it Porque ourselves. Jesús murió por nuestros Because pecados. Jesus died for our sins. Pero está la ley de Dios. But we still have the law of God. Esa quedó. That one is still there, Esa no se removió. and that wasn't removed. Y usted dice, pastor, espérate, porque yo escuché de otra iglesia que la gracia me cubre y que no tengo que la ley ya se quedó crucificada en la cruz. Hold on, Pastor. I heard another church teach me that the law, is nailed to the cross, and I have to worry about the law. Ah, ok, está bien, vamos a revisar. Okay, let's look over it. Vamos a Éxodo capítulo 20, Let's go to Exodus 20 versículo 3. and verse 3. Ok, ¿cuál es el primer mandamiento? What is the first command? ¿Qué dice? No tendrás que. What does it say? You shall have no other gods before me. Ok, si ya no estamos en la ley If we're not in the law y estamos en la gracia, and we're in the grace, entonces significa que podemos tener otros dioses. so that means we can't have other gods, can we? Si estamos en la gracia. We're in the grace. ¿Cómo así? La ley ya se quedó atrás. So the law is behind. ¿Está entendiendo, You understand me? Entonces, si usted, And if you, y vamos a ir al Nuevo Testamento, let's go to the New Testament en now. Primera de Corintios, versículo 10 al 7, 1 Corinthians chapter 10, verse 7. para que lo veamos también bajo la gracia. So we can see it under the grace. Y este fue Pablito, el amiguito mío, el mentor mío. That was Pablito, my mentor. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. And do not become idolaters as were some of them, as is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Ok, entonces, usted que recibió a Jesús en su corazón, You that received Jesus in your heart, ¿usted cree que está correcto do you think that it's correct poner un San Lázaro en la puerta de su casa to put one of those big statues of Saint Lazarus in front of your house y adorar al San Lázaro? and then worship that statue? Ok, entonces está viendo, entonces la ley, el mandamiento número 1 se aplica entonces, ¿verdad? So the first command does apply in the law, doesn't it? Ese no lo quitamos, eso lo dejamos. We're gonna leave that one there. Ok, entonces, eso también aplica It also applies todo lo que nosotros pongamos en nuestras vidas anything that we put in our life delante de Dios, before God. también se convierte en un Dios. It can become a God too. Cuando usted viene a buscar a Dios, When you come to seek Him, usted viene a buscar a Dios. you come to seek Him. Ahora, después vamos a ver más adelante We're going to see it a little further que ahead. Jesús la puso hasta más difícil. Jesus made it even harder. Ahora no es cuestión It's not about de que si la haces naturalmente, if you do it naturally or not. si la haces en secreto en tu mente, Or if you do it in secret, si la pensaste, if you have a bad thought, ya la hiciste. you already did it. Porque ahora Dios dice, ya no voy a lidiar con la acción superficial. Because Jesus said, I'm not going to do anymore with the exterior actions. Ahora voy a lidiar con tu corazón. Now I'm going to deal with your heart. So, cuando usted dice, Dios, yo te amo y estás adorando, Well, so when you say, God, I love you, and you worship Him, y te pasó el bill de la luz, and then your light bill came across your mind, y te pasó el churrasco que te vas a comer a and las then you think 2. about the churrasco you're going to eat at lunch. Ya usted está poniendo un churrasquito por delante So de you put Dios. that churrasco before God now. Cuando viene a buscar a Dios, no ponga nada delante de Dios. So when you come and seek God, do not put nothing else before Him. Mandamiento número 2, Commandment number 2, que dice, y no te harás ídolos. you will not make any idols. Ah, pero espérate, estamos en la gracia, ¿no? But hold on a second, we're in the grace, right? Entonces, ¿sí podemos tener ídolos o no? So can we have idols or not? Ah, ok, entonces, Ok. entonces se aplica. Vamos a ponerlo aquí en la gracia So también. let's put it here on the grace. El número 2, Number 2. que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. What does 1 John 5:21 say? Hijos, guardados de qué? Little children, keep yourselves from Ok, idols. aquí estamos en el Nuevo Testamento We're también. in the New Testament now. So, gloria a Dios, ya tenemos 2 mandamientos para la gracia. So we have 2 commands for the grace. Let's go. On the grace. A ver, vamos al mandamiento número 3. Let's go to number 3. Ok, número 3, Éxodo 20, el versículo 7. Exodus 27. Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en qué? Vano, porque Él, ¿en qué? Señor, no tendrás por inocente al que tome Su su nombre nombre. en vano. Amén. So you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Esto significa no jurar falsamente, That what it means is not to falsely swear. pero más que todo significa no ser un falso testigo. So, but mainly what it means
Do not be a false witness. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Here's where we have to be very careful. Decimos, no, porque yo soy de Dios. Because we say, no, I'm from God. Pero tus frutos no son de Dios. But then your fruits are not from Estás God. jurando falsamente. That means that you're swearing falsely or testifying falsely of God. Yo soy de Dios, You say, I'm from God. pero mi lenguaje But my language habla que eres en contra de Dios. speaks that you're against God. Estás jurando falsamente. That means that you're being a false witness of Ya, God. ya está viendo, ¿verdad? Are you seeing it now? El Señor me dijo The Lord told me que viene ra, that this and that is coming. y no sucedió. And it didn't happen. Como es como las profecías que hay hoy. It's like prophecies we hear today. Un video que dice el diciembre 8 el avivamiento se va a desatar sobre Miami. That someone's saying, there's going to be a great revival December 8th over Miami. Dios me dijo, God told me, hermano, tenga cuidado, be careful, my brothers, porque podemos estar usando el nombre de Dios en because vano. we could be falsely testifying and using God's name in vain. No, pastor, pero eso es la ley. Pastor, but that's the law. Vamos a Mateo 5, 33 al 37. Let's go to Matthew 33:37. A ver, déjalo conmigo. También habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Again, you have heard that it was said in those days, you shall not swear falsely, but you shall perform your oath to the Lord. Y ahora mira Jesús dice, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera. No estés diciendo, yo vengo en el nombre de Dios, ten cuidado, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. And here, look at Jesus saying, but I say to you, do not swear at all, neither by heaven or by God's throne, nor by the earth, for it is his footstool, nor by Jerusalem. Ok, te adelantaste. Finish. Eso Okay. es. Or by for it is the city of the great king. Ok, so yo lo voy a traducir a él. No por la tierra, porque él es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Fíjense, no por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, ¿por qué? Porque es la ciudad del gran rey. Not for the earth, because it's his footstool, nor by Jerusalem, because it's the city of the great king. Ok, versículo 36 dice, no jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. You shall not swear by your head, because you cannot make one hair white or black. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí o no, no, y lo que es más de esto procede del mal. So let your yes be yes and your no be no, for whatever is more than this is from evil, the evil one. En otras palabras, hermano, In other words, my brothers, usted y yo you and me, estamos a la misericordia de Dios. we're under God's mercy. No se ponga a inventar Don't start que inventing usted es más poderoso, that you're more que es powerful, el elegido, that you're the chosen one, que es el que tiene más poder, that you're the one that has the most power, porque puede caer en usar el nombre del Señor en vano. because you can allow yourself to use God's name in vain. Mejor si va a decir yo siento It's better that you say, I feel this, y testifique del Señor Jesús y usted va a decir que eres cristiano. and testify of the Lord Jesus Christ if you say you're a Christian. Ok, entonces este mandamiento aplica So does this command apply or not? para la gracia. For the grace? Así lo podemos hacer. Can we do it? Vamos a Okay. apuntarla aquí o ponerla aquí por una nota. Okay, let's write this one down. Tenemos tres ya. We have 3 now. Vamos al número 4. Let's go to number 4. Dice, acuérdate de qué? Remember what? Del día de reposo para santificarlo. Of the Sabbath day to make it holy. 6 días trabajarás 6 days you shall labor, y harás toda tu obra. and you will do all your work. No, aquí dice 3 días trabajarás. No, it says here, I will work 3 days. 3 días trabajarás, ¿verdad? 3 days? 3 días 3 trabajarás days you will work, y harás toda tu obra. and you will do all your work. Mas el séptimo día But the 7th day es el día de reposo is a day of rest. para el Señor tu For the Lord Dios. your God, No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. and so on the 7th day, your son shall not work, your daughter shall not work, nor your male servant, nor the female servant, nor your cattle, nor your stranger within your gates. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. For in the 6 days the Lord made the heavens and the earth and the sea, and all that is in them. He rested on the 7th day, therefore the Lord
blessed the Sabbath day and made it holy. Ok, el Señor nos ordena que hay un día que es de reposo. So the Lord commands us there's a day of rest. Ok, originalmente Originally, el día de reposo the day of rest es el sábado. is actually Si Saturday. lo vemos en el calendario, And we see it on the calendar. el domingo es el primer día de la semana Actually, Sunday is the first day of the week. y sábado es el último día. And actually, Saturday is the last day Ay, of pastor, the week. entonces estamos mal. So we're wrong. We're wrong then. Es ok. Está bien. Separas un día de reposo Pero separate a day of rest y se lo entregas completamente a Dios. and give it completely to God. Ese día es para el Señor. That day is for the Lord. No se lo des a la mitad. Don't give it to Him halfway. No se lo des, te doy 2 horas y el resto me lo cojo para mí. I'll give you 2 hours and the rest of the time I'll take it for me. You give a day to Him. Dale un día completo a Él. ¿Y qué se hace en ese día? What do you do on that day of rest? Lo reconoces, You recognize Him. lo adoras, You worship Him. lo honras, You honor Him. descansas. Rest. El descanso es en Él. Rest is in Him. Reconocerlo a Él. Recognize Him. Porque todo lo que te produjo por los 6 días, Because everything that you were able to produce those 6 days, necesita por lo menos un día para decirle, Señor, gracias por todo lo que me das. you need at least one day to say thank you, Lord, for everything. Y, pastor, pero ese sí no, porque ese no está en la gracia. But not that one, Pastor. That's not under the grace. Vamos a Hechos capítulo 17, versículo 2 al 3. Let's go to Acts 17, verses 2 and 3. Y este es mi mentor, And this is my mentor. observando el día de reposo. Ready? Observing the day of Yeah, rest. observing the day of rest. Y Pablo, según su costumbre, And Paul, as his customs, fue a ellos por 3 días de reposo y discutía con ellos basándose en las escrituras. so then Paul, as his custom, went to them and for the 3 Sabbath reasoned with them with the scriptures. ¿Y dónde estaba yendo Pablo en el día de reposo? Look where Paul was going on the day of rest, A la sinagoga, to the a synagogue, la iglesia, to the house of God, a hablar de la palabra de to Dios. speak of God's word. ¿Y qué dice que era de costumbre para And él? it was a custom for him. Era una costumbre separar el día de It was a reposo. custom for Paul to separate this day. ¿Ok? Entonces después dice explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos y diciendo, este Jesús a quien yo anuncio es el Cristo. Explaining and demonstrating that Christ had to suffer and rise again from the dead, saying, this Jesus whom I preach to you is the Christ. Entonces, ¿el día de reposo aplica para la gracia o no aplica para la So gracia? the day of rest, does it apply toward grace or doesn't apply? ¿Aplica o no? No, dígame. Show me. Ok, entonces la apuntamos aquí también. So we're gonna write it here too. Tenemos 4 mandamientos. So we have 4 commands now. Vamos al mandamiento número 5. Let's go to number 5. Versículo Éxodo 20 al 12. Chapter Exodus 20, verse 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean ¿qué? Prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. It says, honor your father and your mother, that your days will be long upon the land which the Lord your God is giving you. Ok, ¿qué dice Dios en este mandamiento? What does God say in this command? Que honremos a nuestros padres To honor your parents. y hay una promesa de ¿qué? And there's a promise of what? De larga vida. Long life. Y hoy también And today, podemos ver estos mandamientos como se han rotos. so we can see today how these commands have been broken. Vemos a los jóvenes de hoy en día We see young people que today, no respetan they don't autoridad, respect que authority, no they obedecen, don't obey. siempre y cuando un joven Anytime that a young person esté bajo la supervisión de sus padres, is under their parents' supervision, es la responsabilidad de este joven obedecer a sus padres. it's the responsibility of this young person to obey their parents. Ahora, si usted me pregunta a mi pastor y usted obedecía a sus padres, And if you ask me, Pastor, did you obey your parents? probablemente no mucho. I would say to you, not that much. No sé la opinión de ellos, I don't know their opinion, pero era un muchacho un poquitico muy rebelde. but I was kind of a rebel Sí. as a teenager. Pero, no, ahora no, porque si no se imagina. Pero la responsabilidad de los jóvenes But the responsibility of young y de people nosotros and of us es obedecer a los padres. is to obey our parents. La responsabilidad de los padres
The responsibility of the parents es encaminar a sus hijos is to raise them up en los caminos in correctos the right path, y eventualmente cuando ellos crezcan and as they grow up, ya podrán tomar sus They decisiones can make de acuerdo a lo que aprendieron. the right decisions, hopefully, according to what we taught them and what they've learned. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Let's go to the New Testament now. Efesios capítulo 6, versículo 1 al Ephesians 4. chapter 5, verse 1 through 4. Dice, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Children, obey your parents, O Lord, for this is right. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, Honor your father and your mother, which is the first commandment with promise, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. that it may go well for you, and that you may live long upon the earth. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. En esta relación debe haber un respeto In this relationship, there should be respect entre hijo y padre between a father and their children, y padre e hijo. ¿Ok? the children and their father. Cuando los hijos están debajo de la supervisión de su padre, When children are under the supervision of the parents, ellos deben obedecer las instrucciones que los padres les indican. they should follow the instructions that the parents are giving them. Pero va a llegar un momento But there's going to come a moment, donde los hijos crecen the children grow up y ya ellos tienen su propia familia. and they have their own families. So, ahora ya ellos viven de acuerdo a las enseñanzas que los padres les enseñaron. So that when that's it, when they have their own families, they're going to live according to the teaching that their parents gave to them. So, yo soy un producto de lo que mis padres me enseñaron cuando yo era joven. So I'm a product of what my parents taught me when I was young. ¿Ok? Ahora, aunque ya tengas otra familia, Now, even though I have another family, todavía debes continuar honrando a tus padres y a tu you madre. should still continue to honor your parents, father and mother. Amén. Amen. Ok, entonces, ¿este aplica para la gracia o no aplica para la Does gracia? this apply toward grace or doesn't it apply toward grace? Ya tenemos ya, ¿cuánto? 5, ¿no? 5 We para la have gracia. 5, yeah, punto, paso. Ay, Dios mío, Señor. Oh, Bueno, vamos bien, vamos bien. Vamos al mandamiento número 6. okay, let's go to the 6th command. Dice, el Éxodo 20:13, no matarás. Exodus 20:13, you should not murder. Vamos al capítulo, a primera de Juan, capítulo 3 al 15. Let's go to 1 John 3:15. Ok. Dice, todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Ok. Whoever hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. Vale, ¿qué usted está mirando aquí? Dice, no matarás. What do you see when it says you should not murder? Y ves cómo Jesús está lidiando ya con el corazón And directamente. you see how Jesus dealing directly with the heart? So, en otras palabras, So in other words, si hay un hermano if there's a brother en la iglesia o en lo natural, en in la sangre, church or in the natural, your natural blood que brother, usted odia that you actually hate him, hasta llegar al lugar que usted lo quiere golpear that you want to actually to the place, hate him to the place that you want to hurt him, o le quieres hacer daño, or you want to hurt him, ya usted está cometiendo asesinato. you're already committing murder. Ok, so fíjese, So listen, ya es cuestión del corazón, now we're dealing with the heart, ya es mucho más allá. and it's further ahead. Este es más difícil, This is harder porque el otro yo puedo actuar. because the other one under the law I can act. Ah, no, hermano, yo te quiero, no te voy a matar. But brother, I love you. I'm not going to kill you. Pero lo que tiene es unas ganas de... But he wants to take you out anyway. Entonces usted lo ha pasado, Has it happened to que you usted va manejando that you're driving y está una persona and there's a person a 10 millas por hora that's going 10 miles per hour, cuando tienen que ir por lo menos a 35? but he's supposed to be driving at 35? Y yo me imagino que usted ha respondido de esta manera. I imagine how you responded at that Ay, moment. Señor, gracias por este hermanito. I'm sure you said, "Oh, Father God, thank you for this little brother. Lo bendigo. I bless him. Un enviado del Señor. I sent one from the Lord." Y le pasa por el lado And you go by him, y le dice, ay, hermano, que Dios te bendiga, rabacanda, and you babaquilla. pass by him, and you say, "Hey, my brother, how you doing?" You start speaking in tongues. Sí.
Yes, I'm sure you do that. Entonces, ven, son acciones del corazón. So those actions of the heart. Ok, ¿este aplica para la gracia o no aplica para Does la this gracia? apply toward grace or not? Ok, ya tenemos 6. So we have 6 already. Vamos al 7. Let's go to number 7. Préstame atención. Pay attention. El versículo 14 dice, Verse 14 says, no cometerás ¿qué? do not commit what? Adulterio, ¿verdad? Adultery. Ok, hay otro versículo que no lo puse aquí donde Dios dice, si lo pensaste, lo hiciste. So there's another Bible verse that I didn't put it here, but the Lord says, if you thought it, you did it. Otra vez con el corazón. You're dealing with a heart now. El versículo 15 dice, no hurtarás, no vas a robar. Verse 15, you shall not steal. You should not steal. El versículo 16 dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Verse 16, you shall not bear false witness against your neighbor. Y el 17 que dice, And 17, what does it say? no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Hermanito, no codicies la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. You shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, or anything that is your neighbor's. Ok, ahora dígame usted, So you tell me now. si esto, y le voy a confirmar eso que le leí en el Nuevo Testamento ahora, pero dígame usted, So you tell me now. si estos mandamientos If these commands, no lo hace a usted y a mí mejores personas, doesn't it make you meet better people? does it make you better or does it make you worse? ¿Te hace mejor o peor? Makes you better, Te right? hace mejor, If ¿no? you're able to do them. Si puedes hacerlos. Ok, vamos a 1 de Corintios capítulo 6 versículo 9 al Let's 11. go to 1 Corinthians chapter 6, verse 9 through Y 11. aquí está mucho más fuerte. Yeah, here is even stronger. Dice, ¿o no sabéis que los injustos, que dice, los injustos no heredarán el qué? El reino de Dios. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. It says, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, or idolaters, or adulterers, or homosexuals, or sodomites will inherit the kingdom of God. Or thieves, or covetous. Okay, pass that. Hold on, you went too fast. Ok, ¿qué dice? Los injustos no heredarán el reino de Dios. It says the unrighteous will not inherit the kingdom of God. ¿Qué es la injusticia? What is unrighteousness? Ir en contra de la ley de Dios. It's to go against God's law. Ok. Dice, el que va en contra de la ley de Dios no heredará el reino de los So those cielos. that go against God's laws will not inherit the kingdom of Y God. aquí menciona las acciones del pecado. And here is talking about the actions of those that commit sin. Ok. Los inmorales. Ok. Pero mira el 10 lo que dice también. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. So the verse says us, nor the thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Todo esto son comportamientos de pecado. All these are behaviors of sin. Y ahora mira lo que dice Pablo en el 11. And look what Paul says in verse 11. Y dice, y esto And such eras algunos de were ustedes. some of you. ¿Ok? Y después dice, pero fuiste qué? And it says you were washed. Pero fuiste qué? But you were what? Pero fuiste qué? But you were what? En el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus by the Spirit of our God. ¿Qué está explicando Pablo en este versículo? So what is Paul explaining here in this Bible verse? Estas acciones de pecado las cometíamos fuera de Cristo, We used to commit these sins when we were not in Christ, pero cuando regresas a Cristo, but when you return to Christ, ya comienzas a cambiar y ya no vas detrás de estas cosas. then you start living right and you stop practicing these sins. Fíjese que dice, no todos, algunos de vosotros It doesn't say all of you, it says some of you. practicaban estas You cosas. should practice these things. Y después, ¿cómo fue el proceso? And how was the La process? sangre de Cristo te fue The limpiando, blood of Jesus started cleaning you. fuiste He started santificándote, sanctifying you. fuiste He justificado, started justifying you. porque estabas buscando que la justicia. Why? Because you were seeking His righteousness. ¿Estás viendo entonces?
quedarse en el pecado So if you stay in sin, no trae justificación, doesn't bring justification. pero caminar en camino a la justicia But if you're walking towards righteousness, y fallas and maybe you make a y mistake, te caes, and you fall, porque es imposible en nuestra humanidad cumplirlo todo, because it's impossible in our humanity to fulfill everything, entonces la gracia nos so cubre. the grace does cover us. Ok, los injustos no heredarán el reino de los So cielos. the righteous will not inherit the kingdom of Ahora, God. ¿quiénes son los injustos? So who is unrighteous? Una persona que está en la búsqueda del pecado y en la práctica del pecado, Someone that is practicing sin and seeking to sin. que no testifica justicia en sus vidas. That they don't testify of the righteousness of God. Ok, ¿cuáles son los justificados? Ya se lo acabamos de leer. Aquellos que son lavados, santificados y procesados. I already taught you what is to be righteous of those that are being sanctified, processed, and purified. Ok, ¿qué dice Pablo al respecto de esto? Now what does Paul say about this? Vamos a Romanos capítulo 2, versículo Let's 3. go to Romans 2:13. Quiero que lo lea conmigo. I want you to read this with me. Porque no son ¿qué? Oidores de la ley. Los justos ante Dios, ¿verdad? No son los oidores de la ley, los justos. Ok, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán. So, si estás en el pecado y yo no te digo nada, porque si te digo te juzgo y tú te ofendes, Okay. you receive it, brother. Yeah, receive. Now listen. For the hearers of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified. Ok, so si estás en el pecado So if you're in sin y tú estás escuchando and you're listening la verdad the truth y solo la escuchas, and you only hear it, esto no te justifica. the Bible doesn't justify you. Pero si la escuchas But if you listen y buscas hacerla, and then you seek to do it, eso te justifica. that justifies you. Ese es el proceso de purificación y santificación. That's a process of purification and No es sanctification. el que oye It's not the one that hears y te dice, yo sé, and he tells you, I know, pero estoy en adulterio. but I'm in adultery. Yo sé, I know, pero le robo el dinero a mi but hermano. I steal my brother's money. Yo sé, I know, pero me gusta la mujer de mi hermano. but I like my brother's sister. Los oidores de la ley. They're the hearers of the law. Pero Pablo dijo, But Paul said, esos no son justificados. those are not justified. Pero los que son justificados But those that are justified son los que buscan hacer la ley del Señor. are the ones that are looking to do the laws of God. No lo digo yo, I don't say lo this. dice la palabra. God says it. Ahora, quisiera aclarar algo. Let me clarify something though. No somos salvos We're not saved por hacer los mandamientos, because just we do the commands, porque si no usted fuera salvo por obras because if not, you will be saved by your works y no por gracia. and not by grace. Obedecemos los mandamientos We obey the commands porque usted es salvo. because you are saved. Si usted no es salvo, If you're not saved, los frutos de injusticia the fruits of righteous or unrighteousness o unrighteousness of unrighteousness van a salir de ti. will come out of you. Pero si usted es salvo, But if you're saved, entonces usted va a querer obedecer las leyes del Señor. if you're saved, then you're going to want to obey the laws of God. I want you to listen to Yo this. quiero que tú escuches esto. Porque esto es tan importante. This is so important. This is so important. Esto es tan importante. Muchos piensan, Many think yo a la iglesia el domingo, I go to church on Sunday, la oración, I go to prayer, di mi I ofrenda, give my offerings, escuché la oración del I pastor, heard pastor's prayer, sentí la I presencia. felt the presence. It's not enough. Eso no es suficiente. La búsqueda de caminar en las leyes del Señor es lo que nos justifica para nuestra salvación. To walk in the righteousness of God, toward that is what justifies us in the Lord. Ahora, esto en nuestras propias fuerzas no lo podemos Now, we hacer. can't do this in our own strength. Hay personas que tratan de obedecer los mandamientos. Some people do try to obey the commands. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? What did we learn in the last class? Las personas que son autojustos. Those people are Self-righteous. Yeah, that are self-righteous. They try to justify themselves by their own strength. Que ellos dicen, yo tengo esto, hago esto, logré esto, yo soy justo. Because they say, no, I did this, I did that, and I try to do the right thing, so I'm just. Ni usted ni yo nos podemos proclamar justos. We can't proclaim ourselves as being righteous. That's not our job.
Ese no es nuestro trabajo. That's his job. Es el trabajo de él. So, entonces, no lo hacemos en nuestras propias fuerzas. So we can't do this in our own strength. Y hay personas que tratan, pero continúan cayendo delante de la batalla contra el pecado. And some people do try to live by the commands and try to be righteous, but they continue to fall. They continue to fall in sin. Por eso es que vemos pastores en la televisión hoy That's why we see pastors on TV today. que salieron en adulterio, They have adultery that came out. 15 años violando a una niña, 15 years sexually assaulting a young woman porque ellos se auto llamaron justos. because they call themselves to be self-righteous. Y lo primero que tenemos que entender es que ninguno de nosotros podemos llamarnos justos. And we have to understand that none of us can call ourselves righteous. Porque le garantizo que uno de nosotros hace 5 minutos tuvo un pensamiento incorrecto. Because I'm sure that one of you 5 minutes ago had a bad thought already. Ya pecaste, That's it. You sinned already. ya caíste, That's it. You failed already. ya fallaste. You failed already. ¿Ok? Nuestra función Our function es ir detrás de esa justicia del Señor is to follow the righteousness of God, y que el Señor nos dé la gracia para hacerlo. and that He will give us the grace so we can live for Him in righteousness. No lo puedes hacer en nuestras propias We fuerzas. can't do that in our own strength. Por eso dice Hebreos capítulo 8 versículo 10. That's why Hebrews 8:10 says, Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y la escribiré sobre sus corazones y yo seré su ¿qué? Su Dios y ellos serán mi ¿qué? Mi pueblo. Amen, amen. For this is the covenant. power, with Amen, power. amen, amen. And this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind, write them in their hearts, and I will be their God, and they will be my people. ¿Quién va a poner las leyes en tus pensamientos? Who's going to put the law in your thoughts? Cuando tu esposo te dejó los carteros y no te ayudó a lavar When your husband left you all the pots and pans and didn't help you wash them, y el pensamiento te vino a la mente, and the thought came to your mind, voy a coger el tacón de zapato y se lo voy a tirar y si se le encaja aquí, bueno, se fue con el Señor. grab the shoe, hit him with it, and if he goes home, he'll go be with the Lord. Y entonces tienes las leyes del Señor en el refrigerador así. You had the laws of the law in the fridge. You have the law written on the refrigerator. Y te miraste y viste, And then you saw the law, y no matarás. and you should not kill. Y dijiste, ay sí Señor, el Señor te recordó y no matarás. Oh, and then the Lord reminded you, you should not kill. You see, He puts the laws in your mind. And put la ley en tu mente. Después dijiste, But then you said, usted se imagina, you imagine si yo le saco una ley if I come up with a law que dice, that le says, leo una ley aquí que dice, a law that says here, y no comerás flan ni tres leches. Yo you creo, can eat flan or tres leches. yo creo que algunos de ustedes se convierten en testigos de Jehová. Some of you will be converted to Jehovah's Witness if I make up that law. Entonces, en el corazón, So in the heart, usted anteriormente le gustaba ir a los Mikosuki you like to go to Mitsuki y gastarte toda la plata en los and then Mikosuki. spend all your money over there with the Mitsuki. Pero el Señor te puso la ley But the Lord put His law in y your te heart, trajo convicción. and He brought conviction to you, Y Él lo está haciendo en ti. and He's doing it in you. No eres tú, It's not you. es Él. It's Him. Que ahora le voy a enseñar qué debemos hacer para hacer esto. Now I'm going to show you what we need to do so we can do this. Ok, ahora, ¿por qué obedecemos? ¿Por qué tenemos que obedecer por qué una persona salva debe obedecer las leyes del Señor? Why does someone that is saved should obey the laws of God? ¿Cuál es la motivación? What's the motivation? Vamos a Juan capítulo 14, versículo 15. Let's go to John 14:15. ¿Qué dice? What does it say? Si me aman y guardarán mis mandamientos. If you love me, you keep my commandments. ¿Cuál es la motivación? What is the motivation? Amor a Dios. No es obligación, It's not to be obligated, es amor.
It's love. Come on. Amén. No es obligación, It's not being obligated. es porque lo amas. It's because you love Él me. dice, tú me amas, The Lord says, do you love me? agrádame. Then please me. Cuando Ofelia le dice a Helio, When Ophelia says to Elio, mi amor, tú me amas, honey, do you love me? llévame a comer churrasco después de la iglesia. Take me to eat some churrasco after church. Entonces Helio dice, bueno, para agradar a mi querida esposa, Elio says, so to please my wife, vamos a coger el bill de la luz, lo dividimos en dos y la llevamos. let's not pay all the light bill and I'm going to take it to eat. Está viendo, vio la motivación. You see the motivation? Qué lindo es el Señor, ¿verdad? How beautiful is the Lord? Huh? Si lo amas, If you love him, if you love him, si lo amas, you will want to please him. tú quieres agradecerlo, complacerlo. It's not that you are obligated to do so, No eres que estás siendo obligado para pero he hacerlo. says, no, I don't want to force you to do it. El Señor te dice, no, yo no te quiero forzar a hacerlo. I want you to do it if you love me. Yo quiero que tú lo hagas si tú me amas. Vamos a servir en la iglesia. Are you going to serve at church? Do it if you love him. Hazlo si tú lo amas a él. Vamos a la oración. I'm going to worship him. Do it if you love him. Hazlo si tú lo amas. Vamos a venir el domingo a la iglesia. We're going to come Sunday to church. Do it if you love him. Hazlo si tú lo amas a él. Lo que vayas a hacer, Whatever you're going to do, que la motivación sea amor, let your motivation be love. no obligación. Not obligation. No, porque si no voy el pastor me va a mirar. No, because if I don't go to church, the pastor's going to look at me strange. No, porque usted sabe que si no voy el pastor no me va a considerar para, tú sabes, para una posición. You know, if I don't show up to church, then the pastor's not going to consider me for a position. Lastimosamente, Sadly, la gente va a la iglesia hoy people go to church today buscando qué sacar de Dios, seeking what they can get from God. buscando qué provecho pueden sacar de Dios. They're trying to see what benefit they can get from God. Pero debemos ir a la iglesia But we should go to God's house a buscar la justicia. to seek His righteousness. That's the right motive. Esa es la motivación correcta. We love Jesus, Porque amamos a Jesús. we do the right thing. Hacemos las cosas correctas. Ok, algunos dicen, pero Jesús cambió la ley y ahora solamente hay dos leyes. So some say Jesus changed the law and there's only one law now. Vamos a Mateo 22, 35 al Let's 39. go to Matthew 22, 35 through 39. Y uno de ellos, intérprete, esto era un abogado de la ley, uno de ellos, intérpretes de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó. 35. Excuse me, verse. Then one of them, the Lord asked him a question, testing him and saying, Versículo 36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Teacher, what is the great commandment of the law in the law? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Jesus said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Y él dijo, y este es el grande y el primer mandamiento. And Jesus said, this is the first and the great commandment. Y el 39 dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. And then the second one is, you shall love your neighbor as yourself. De estos dos mandamientos depende que toda la ley y los profetas. And because of these depends the law and the prophets of these two commandments. Pero quiero que usted aprenda algo hoy. I want you to learn something today. Yo creo que Liz también lo enseñó una vez que tú. And I believe that Liz que also predicó aquí. taught this once. Amarás, Jesús no vino a cambiar los mandamientos. Jesus didn't come to change the commandments. Él básicamente resumió los mandamientos. He resumed the commandments. Y se los voy a leer ahora en un momentico. And I'm going to read to you in a minute. Pero el primer mandamiento, But the first command, cuando le preguntaron a Jesús cuál es el más importante, when they asked Jesus, what's the most important one? él dijo, amarás a tu Dios con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón. He said, you will love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Él está resumiendo los 4 primeros mandamientos. He is speaking about the first four commands. Dice, no tendrás, el primer mandamiento es no tendrás otros dioses, The first one is you should not have any other gods. no tendrás ídolos, You will not have any idols. no vas a tomar el nombre de Dios en You're vano not going to take God's name in vain. y vas a guardar el día de reposo. And you're going to separate the Sabbath, the rest day. Los 4 mandamientos, The four commandments, si usted se fija, if you look at these closely, todo tiene que ver con reconocer al Señor, has to do with recognizing the Lord, honrar al Señor, honoring Him, agradar al Señor pleasing Him, y darle el lugar al Señor. and give Him the right place. Los 4 primeros, ¿verdad? The first four. Estos 4 tienen que ver con el amor que usted tiene por Dios. All these four have to do with your love that you have toward Him. Ahora vamos a los próximos 6.
Let's go to the next. Y después el Señor dice, el segundo más importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. So the Lord said the second one is that you shall love your neighbor as yourself. Y vamos a Romanos capítulo 13, versículo Let's go to 9. Romans 13:9. You got it? Dice, porque esto no cometerás adulterio, que es uno de los mandamientos, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y después dice que, y cualquier otro mandamiento que falte, en estas palabras, ¿se qué? Amarás a quién? Los últimos 6, you ready? Okay, yep. For the commandments, it says in the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet, and if there is any other commandment, are all assumed up in this saying, namely, you shall love your neighbor as yourself. So, Jesús vino a cambiar los mandamientos, So did Jesus come to change the command? vino a completar los mandamientos, He came to fulfill them, a afirmar los mandamientos affirm the commandments, y los resumió en esos dos. and he summarized it in these two. Entonces, seguimos viendo más So evidencia we see more evidence de que los 10 mandamientos son importantes para nuestras that vidas. the 10 commandments are important for us. Ok, ahora, ¿cuál es el propósito de la ley? So what is De the Dios. purpose of the law of God? Ok, vamos a Santiago capítulo 1, versículo 23 al 25. Let's go to the book of James, chapter 1, verses 3 through 25. Y este versículo está muy bueno. This is a very good verse. Dice, versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que se mira su rostro natural en un espejo. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. Y mira el 24, dice, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. So, verse 24. So, he observes himself and goes away immediately and forgets what kind of a man he was. Y aquí viene 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not forgetful hearer, but a doer of the word, this is the one that we bless in what he does. Okay, ¿qué hablamos en el principio? What did we say at the beginning? ¿Usted puede saber qué está haciendo incorrecto si quitamos la Biblia? Do you know what we're doing incorrectly if we remove the Bible? Pero la ley, ¿qué hace? But what does the law do? Te muestra a ti tus imperfecciones y It tus shows impurezas. you your imperfections and your impurities. Ok, le voy a dar un ejemplo de esto. I'm going to give you an example. Cuando usted se levanta en la mañana, When you wake up in the morning, especialmente las mujeres, especially women, y salen los pelos por aquí, and your hairs are sticking up, ¿cómo se llama? Los eyelashes, se cayó uno por and aquí, se le cayó una de las cejas, se te perdió el arete, you lost your earring, y usted se para, se levanta por la mañana, and you get up in the morning, y va, se para en el espejo. and you look in the mirror. ¿Qué le está mostrando ese espejo? What is that mirror showing you? ¿Cómo usted sabe que se le cayó el arete, How do you know that your earring fell off, que el pelo está levantado? that your hair is pointing up? Es más, si usted no se mira en el espejo, As a matter of fact, if you don't look yourself in the mirror, usted sale caminando and you walk out, con el pelo and the parado, hair is sticking up, con el eyelash se te cayó, y se le cae el eyelash, la ceja, la pestaña se te cayó, se te cayó el arete, the earring fell off, porque no sabes. because you don't know. ¿Cómo que dice el mundo? What does the world say? Corazón que no ve, corazón que no siente. ¿Cómo que no ve? ¿Cómo que If you don't see it, you don't feel it. You know? Yo estoy con el corazón por todos lados. Entonces, cuando te paras delante del espejo, So when you face up in front of the mirror, ves el pelito parado, you see the hair sticking up. ahí viene mi suegra, saca el blower, So my mother-in-law comes, she pulls out the blower, lo arregla, and they fix it for you. después coge la ceja, se la pone bien, se la pega bien, And then they take your Eyelashes. eyelashes and they fix it. después se arregla el aretico, And they fix your earring. se pone el They maquillaje. put the makeup on. ¿Cómo lo puedes hacer? How can you do that? Te estás mirando en el espejo You're looking at the mirror, y el espejo te está mostrando lo que está mal,
And the mirror is showing you what is wrong para que lo arregles. so that you can fix it. Ahora imagínese que usted se para delante del espejo Imagine that you stand in front of the y mirror usted tiene toda la cara manchada, sucia, and then your face is all dirty y miraste el espejo and you look at the mirror. y dijiste, bueno, ya como el espejo es parte de la ley, yo sigo. So you say, well, since the mirror is part of the law, I'll just continue walking. Y te fuiste todo sucio And then you left all dirty y no hiciste nada. and you didn't do a thing. ¿Para qué te sirve el espejo? So what good is the mirror in that case for you? No te hace falta. You don't need it. No te hace falta el espejo. You become a lawless person. Te hace una persona que no sigues las leyes. Pero si cuando ves el espejo, que es esta palabra, But when you see the mirror, that is God's word, y tú lees, no adulterarás, and you read, I shall not commit adultery. no comeré flan, I will not eat a fly. y usted dice, wow, And then you say, wow, hay algo mal en mí. there's something wrong with me then. I need to make a change. Necesito hacer un cambio. How do you know? ¿Cómo tú sabes? The law is the mirror for our life. La ley es el espejo de nuestras vidas. Es el espejo de nuestras vidas. Ahora mira esto que interesante dice Pablo. Look what Paul says, very interesting. Dice en Romanos capítulo 3 versículo 20. Romans 3:20 says, Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el ¿qué? Conocimiento del pecado. therefore by the deeds of the law no flesh will be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. Ok. Ahora, imagínese esto. Imagine this. Si no hay ley, If there's no law, entonces ¿cómo usted sabe que hay pecado? No hay pecado. then how do you know there's sin? There's no sin. Y si no hay pecado, And if there's no sin, entonces ¿para qué necesitamos un Salvador? so then why do we need a savior for? Y si no hay Salvador, And if there's no savior, entonces ¿para qué necesitamos ir a la iglesia? then why do we need to go to church for? Cuando usted escucha una persona que dice, When you hear a person say, ya usted no tiene que obedecer la ley de Dios, you don't have to obey the law of God anymore, ya estamos bajo la gracia, because we're under grace, esa misma persona está diciendo, ya no tengo que pastorear, and that person is like, that person can be saying, well, I don't have to pastor we either. are all saved. Ya somos salvos todos. Why are we going to waste time reading the Porque Bible? vamos a perder tiempo leyendo la palabra. We are all saved. Ya somos salvos. Vamos para party. Let's go party. Pásame la botella. ¿Me Pass me entiendes? the bottle. Entonces, ¿qué hace la ley? So what does the law do? Nos da el conocimiento It gives us the knowledge de nuestras impurezas. of our impurities. Está conmigo hasta ahora, Are you ¿verdad? with me until now? Ya vamos a terminar We're ya. going to finish on it. ¿Qué dice Mateo 5, What 17? does Matthew 5:17 say? Y no penséis, Jesús dijo, no penséis que he venido para abolir la ley y a los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Jesus said, do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Ok, ¿cómo sabes que fuiste salvo por gracia y recibiste a Jesús y lo amas? How do you know that you were saved by grace and received Jesus in your heart and that you love Him? Aquí viene, primera de Juan capítulo 2, First John versículos 3 chapter al 2, 4. verses 3 through 4. Ok, les estoy dando mucha información. I'm giving you a lot of information. ¿Se está entendiendo bien? You guys Esto es understand? súper importantísimo. This is a very important class. Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 al 4. First John chapter 2, verse 3 through 4. Mira esto que interesante. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Si guardamos ¿qué? Now, by this we know that we know Him if we keep His commandments. Ahora mira lo que dice el 4. Look at verse 4 says. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. He who says, I know Him and does not keep His commandment is a liar and the truth is not in him. Santo, vamos a poner a hablar en lengua aquí. ¡Eh, rabacando! Oye, que está tremendo esto, Dios mío. Dios mío. God Almighty. Wow, mira eso. This is powerful. En otras palabras, ¿cómo usted sabe que usted es salvo? How do you know, in other words, that you're saved? Cuando guarda los mandamientos. When you keep His commands. Porque la ley te está enseñando lo que estás haciendo bien y lo que estás Because haciendo the mal. law teaches you what you're doing right or wrong. Si el que dice, yo soy salvo, If you say I'm saved, pero no es guiado por el espejo de la ley, but you're not being led by the mirror of the word, entonces no eres salvo. then you're not really saved. Obedecemos los mandamientos no para ser salvos,
We obey the commandments not to be saved, Obedecemos los mandamientos para no ser salvos, pero ¿cómo es? para ser salvos. Okay. Pero somos salvos But we're saved para obedecer los mandamientos. to obey the commands. ¿Estamos claros? Una vez más, prueba el caminar de la justicia con Dios. Let's talk about walking in righteousness with God. No hay persona salva There's not someone that is saved que camina en injusticia that walks in unrighteousness y que es justificado. and is justified. Usted es justificado You are justified cuando camina en la justicia del Señor. when you walk in His righteousness. Es importante estar en el lugar correcto. ¿Ok? Estamos en un proceso de santificación We're y in a process purificación. of sanctification and purification. No somos perfectos, We're not perfect. por eso es que tenemos que orar. That's why we have to pray. Tenemos que pedirle a Dios We have to ask God que nos ayude, to help us, que nos dé la habilidad, to give us the ability reconocer nuestras fallas. to recognize our frailties. Y es más, bíblicamente, And biblically, ¿sabes por qué nos unimos? you know why we come together? Para apoyarnos unos con los To otros. support one another. La iglesia verdadera de Cristo The true church of the Lord Jesus tiene la confianza has the trust para sentarte con un hermano to sit with a brother, y decirle, hermano, ore por mí to say, brother, pray for me porque estoy débil en esta área. because I'm weak in this area. Esa es la iglesia de Cristo. That's the church of the Lord Jesus.